RCR, la red que comunica y une al Perú. Coméntenos cuál es la situación a esta hora en Atico, en Arequipa, ¿no? Porque hoy sabemos que ha llegado el ministro del Interior, ¿no? Se han dirigido a la zona de Atico, ¿no? Para reunirse con representantes de las comunidades y también para tener información directa de los acontecimientos que se han registrado en los últimos días, ¿no? Así es, José. Los últimos días han sido muy complicados en la provincia de Caravelí, en la región de Arequipa, que es la provincia que se encuentra en la zona norte de la región cercano a Ica, en donde hay diferentes explotaciones mineras. Y el resultado ha sido de que hemos tenido a 14 personas fallecidas, en la mayoría de ellas por producto de herida de bala de largo alcance. Y eso pone a la situación de en Arequipa un hecho que nunca se había dado en la región y que obviamente como Defensoría del Pueblo ya lo habíamos advertido a través de nuestros reportes mensuales de prevención de conflictos, en donde justamente ya identificábamos con un conflicto activo lo que se estaba viviendo en la provincia de Caravelí, y lo que vemos con preocupación es que no se tuvo obviamente una estrategia de prevención de conflictos. Lo que tenemos ya a la fecha es que a partir de todas las invocaciones de la Defensoría del Pueblo, el día de hoy llegó el ministro del Interior, ha estado directamente en la zona y ha dado un mensaje positivo de que se está evaluando la situación ya integral de la zona, ha llegado con un contingente de INOES y ha manifestado que tienen ya una estrategia de restablecimiento del orden público en la zona, José. Doctor Manrique, de la Defensoría ustedes han puntualizado, han precisado, la prioridad número 1 es el restablecimiento del orden público en Atico, en Caravelí, ¿no? ¿Le han alcanzado estas precisiones al ministro del Interior? Y entendemos que este es un tema primordial, ¿no? Así es. Si es que no hay la seguridad y el principio de autoridad en la zona y se restablezca todas las condiciones para garantizar el orden público, no puede darse ningún escenario de diálogo, no puede darse ningún proceso de negociación. Y afortunadamente, desde el mensaje del ministro se ha atendido ese pedido, inclusive ha informado que es muy probable que se estaría evaluando un posible estado de emergencia. Pero nuestra invocación, José, ha sido de que esto no puede quedarse solamente en un estado de emergencia o en el control del orden público, sino que tenemos que ir al tema de fondo. El tema de fondo es que hay una disputa permanente entre diferentes asociaciones de mineros informales en la zona debido a los problemas que se ha tenido de formalización minera por parte del gobierno nacional y del gobierno regional, que está exponiendo la salud, la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que por un tema de necesidad trabajan en la zona, José, y que se ven en una situación de explotación, de contaminación, de riesgo en su integridad, justamente porque no está clara la delimitación de los denuncios mineros y además existe un conflicto entre la empresa formal de mediana minería con las diferentes asociaciones de la zona. Entonces, hay un tema de fondo que tiene que ser resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, justamente para delimitar bien la situación de formalización minera y la situación expresa de la empresa minera que comprende a la mediana minería. Lo que usted señala es un tema central, doctor Manrique, ¿no? El proceso de formalización que, en honor a la verdad, ha fracasado en el país, ¿no? No solamente es responsabilidad del gobierno nacional, también de los gobiernos subnacionales, en este caso del gobierno regional de Arequipa, ¿no? Y en la zona es conocido que existen un conjunto de denuncias, ¿no? Pero que en este momento incluso no tienen ni siquiera lo que se conoce como el saneamiento físico legal, por eso son las disputas permanentes, ¿no? Y lo más grave, doctor Manrique, y usted quizás lo pueda corroborar, es que en los últimos 2-3 años ha llegado gente de otros puntos del país ya con el objetivo de proteger esta zona, de limitar, de lotizar la zona. Coméntenos, por favor. Así es. Las circunstancias por las cuales se aprobó en su momento la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las cuales se establece
como competencia exclusiva del gobierno regional lo que compete a artesanía, minería artesanal, así lo denomina la ley. Estas circunstancias desde el año 2001 a la fecha han cambiado enormemente. Y esto implica de que en su momento se creyó de que la minería artesanal era una minería de pequeñas personas, que era una explotación artesanal y que podía ser regulada, monitoreada, supervisada por los gobiernos regionales. En la práctica, la realidad ha superado ese marco legal y lo que tenemos no solamente en Arequipa, sino en diferentes regiones del país, es de que estos lugares donde se da minería artesanal e informal se han ido incrementando, llegando a cruzar el límite a la minería ilegal, en donde hay territorios liberados, en donde ni siquiera puede entrar la autoridad para supervisar, porque justamente son personas que tienen el control de la zona con armas de fuego. Y eso se ha verificado en Arequipa, que se tenga 14 fallecidos, José. Eso ha sido algo inédito en Arequipa, una tragedia enorme. Y que sobre eso la policía no pueda tener el control de la zona, obviamente es una alerta desde Arequipa, pero también que se está dando en otras regiones en el país. Corresponde, por tanto, efectivamente reevaluar, y eso lo hemos dicho muchas veces como Defensoría del Pueblo, en primer lugar, cuál es la situación del proceso de formalización minera, porque se ha ampliado hasta el próximo año, pero sin alcanzar los resultados efectivos, pero en segundo lugar, ver cómo es la estrategia de articulación desde el gobierno nacional y el gobierno regional, para que no solamente se delimite claramente los denuncios, la formalización, sino que se garantice la seguridad de las personas y se evite contaminaciones ambientales en los diferentes puntos donde hay estos yacimientos, José, porque allí esa minería informal no tiene ningún tipo de regulación ni fiscalización por parte de la OEFA, que son los entes supervisores de los temas ambientales, y se generan escenarios de contaminación ambiental muy críticos, inclusive irreversibles. Entonces, tiene que darse la evaluación de fondo sobre este tema. Ya son otros los contextos que vivimos en el proceso de descentralización y la capacidad de las gerencias regionales de energía y mina ya se ha visto sobrepasada por estas prácticas informales y también ilegales en algunos casos, y debiera tener un replanteamiento por parte del Ministerio de Energía y Minas. Hace unos momentos, doctor Manrique, conversábamos con un exfuncionario del gobierno regional de Arequipa, que se desempeñaba como ex subgerente de minas, ¿no?, en el gobierno regional, ¿no? Y él nos ha mostrado una realidad bastante cruda, ¿no? En Arequipa, hace pocos años nomás, se contaba solamente con una unidad para hacer el trabajo de supervisión, de fiscalización de todo el trabajo de la minería artesanal, ¿no? Es decir, uno solo, para trasladarse hasta Chala, para trasladarse hasta Ocoña, para trasladarse hasta Tico, para trasladarse a Bellavista, para trasladarse hasta Carabelí. Imposible, ciertamente, ¿no? Imposible. Imposible, José. Justamente por eso hacía yo la comparación de el contexto en el que se aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, transfiriendo esa función a los gobiernos regionales, en el entendido que la minería artesanal era pequeña y microminería que comprendía solamente algunos puntos aislados en el territorio nacional. Esa realidad ha sobrepasado al marco legal y ahora justamente nos enfrentamos en donde los grandes yacimientos de minería ilegal, en donde además son escenarios de múltiples delitos como trata de personas, como trabajo infantil, son aprovechados indiscriminadamente por organizaciones que afectan la dignidad de las personas y el medio ambiente. Y no existe la capacidad de vía desde los gobiernos regionales, ni siquiera para llegar a hacer una supervisión, mucho menos para poder hacer un trabajo de interdicción o suspensión de alguna operación minera. Doctor Manrique, para finalizar, anoche conversaba con un poblador en Aticon. Por razones obvias, él me ha pedido que no mencione su nombre, pero me dijo que se ha llegado a una situación ya límite, ¿no? Porque se conoce que en la zona llega mucha gente desconocida, ¿no? Y se conoce, me dijo, que en la zona llegan los famosos chalecos, ¿no? Que no son otros que sino grupos contratados, ¿no?,
que los contratan desde la provincia constitucional del Callao, otros desde el norte del país, desde La Libertad, otros vienen desde Piura, ¿no? Vienen grupos organizados. Y me decía, y vienen con armas sofisticadas, de largo alcance. Esta información ciertamente tiene que ser tomada en cuenta, ¿no?, por las autoridades, y ojalá que el ministro que se encuentra en la zona pueda atender si es que le alcanzan estas reclamaciones de parte de la población, ¿no? La población está atemorizada. No puede hacer ningún reclamo porque los extorsionan, los amenazan, a ellos y a sus familias. Así es, José. La situación es muy crítica, lo hemos advertido ya como Defensoría del Pueblo, pero hay dos acciones que sí ha sido muy importante y que es importante difundirlas también. Primero, que desde el Ministerio Público ya se ha entendido que esta situación es compleja y que debiera hacerse cargo de la investigación la Fiscalía de Crimen Organizado. Eso es fundamental, José, porque obviamente eso va a involucrar una investigación no solamente a los actores del delito, sino a las organizaciones que están detrás, que pudieran haber contratado, contactado, inclusive a estos personajes que lamentablemente han generado los hechos de violencia. Eso es un avance importante por parte de la Fiscalía, eso lo ha definido así ya el Ministerio Público en Arequipa. Pero el segundo aspecto que nosotros reiteramos, José, que esto no se puede agotar con la visita de un ministro o con que tales días solamente ciertos efectivos están en la zona. No, esto debiera ser también la oportunidad para restablecer el orden público en la provincia de Carabalí, para atender justamente a ese ciudadano anónimo que por temor no va a dar su nombre, no te ha dado su nombre, pero que justamente vive todos los días en una zozobra, inseguridad y temor permanente. Entonces no se puede seguir teniendo en Arequipa zonas liberadas en donde la policía no tiene el control de la seguridad. Eso hemos sido muy claros como Defensoría del Pueblo, así se les hemos hecho saber al ministro y a los efectivos policiales de la región Arequipa, porque esto no puede seguir así en la provincia de Carabalí. Corresponde, por tanto, tener acciones inmediatas para restablecer el orden, pero principalmente ya tener una estrategia de seguridad permanente en la zona, que implica además la evaluación del proceso de formalización minera, que eso le compete directamente a Energía de Minas y el gobierno regional. Doctor Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, ha sido un gusto conversar como siempre con usted. Gracias por la amabilidad. Un fuerte abrazo, José. Un saludo a todos los seguidores de RCR. De la misma manera, abrazos, cuídense, felicidades. Cuídense, nos vemos. Gracias. Conversamos desde Arequipa con el doctor Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. RCR, la red que comunica y une al Perú.